bordeándola, como la casa se llama la amarilla, entonces la ponen en amarillo, un poco para ver cómo esa, y además como la casa además está conformada también con pequeños volúmenes que es triangulares, que son las casas, la hizo como una especie de casa colectiva, porque la pensó siempre que podían, él tiene varios hijos, entonces bueno, puede vivir, una vez que los niños crezcan y tal, pueden cada uno en su casa, la hizo con ese concepto. Entonces, esta es la interpretación que hacen los estudiantes de ese ejemplo. Y este último que también me pareció interesante, de una obra muy conocida de Salmona, que son las Torres del Parque en Bogotá, que es una obra que se desarrolla alrededor de la Plaza de Toros, un conjunto multifamiliar y que tiene esa característica de irse conformando con una especie de anillo alrededor de unos elementos torres que son como más esbeltos, pero unos elementos que van como descendiendo y armando como una especie de arco que bordea ese espacio interior que es la propia Plaza de Toros. Entonces aquí como este autor lo hace simplemente con unos tacos de madera modulares dispuestos en dos situaciones, una sobrepuesto para hacer la torre y otro descenso para ir armando como esa figura que bordea ese espacio interior circular y que además que se vea que eso además hay de espacio abierto que se confunde, se integra un parque, una de las grandes cualidades de ese. Por eso se llama Torres del Parque. En realidad ahí sí hay un parque que se desarrolla la planta baja que se integra a todo ese borde de esta obra maravillosa de Isabel Salmón. Bueno, entonces fíjense, ¿qué es lo que resumiendo hasta lo que hemos visto hasta ahorita? Un poco partiendo de esa metodología que nos sugiere en su docente, hemos estado trabajando en esa documentación, análisis. Es un material que ustedes observan cada uno y ahorita toca a nivel individual. Importante eso retomamos ahorita individual. Hacer una interpretación crítico-espacial que la vamos a hacer en dos momentos. Nos vamos a referenciar en la próxima sesión a las obras que hemos asignado Lloyd Wright y una primera aproximación de esas maquetas. Para hacer esas maquetas van a tener que hacer dibujos, o sea, qué elementos interpretativos tomaron de esas obras, qué elementos vamos a volver a este ejemplo que me parece que sintetiza muy bien, este ejemplo de fíjense que hay unos dibujos que interpretan lo que es la documentación y el análisis. O sea, la parte superior de la documentación referida a esa percepción intencionada, de la cual ustedes tienen los modelos y los hayan hecho, los pueden completar. Y abajo ven lo que es el primer boceto, que eso inclusive esa última imagen, la que está al lado del Sevilla Adriana, prácticamente se puede asumir que es una maqueta muy fácil de elaboración. Entonces fíjense que eso prácticamente ya el proyecto, la maqueta de la interpretación especial que también lo podía haber hecho Le Corbusier en esa visión. Así como hizo, voy a volver atrás. En este elemento del cual esta pequeña maqueta que hizo Le Corbusier para explicar cómo era la interpretación crítico-espacial de la Unidad Internacional de Marsella, que eran como estas cajitas metidas en una malla estructural. Estos espacios que son como vivir en un elemento elevado, pero que era cada uno de estos volúmenes autónomos, y cada uno de esos podía tener color para diferenciarlo de que son cajitas individuales, que son la idea de vivir en un apartamento, una casa elevada, que podía ser una interpretación crítica espacial también de Parque Central, por ejemplo, aquí en Caracas, que es esa visión de estar en una malla estructural y unas cajitas en esos apartamentos dúplex. Entonces eso es lo que aspiramos de. Y entonces vamos a ver un poco cómo sería la dinámica de esta próxima sesión. O sea, nosotros tenemos una
una primera corrección, porque claro, vamos a hacer estas sesiones próximas dedicadas a Raya Nueva como una primera aproximación para un poco recordar lo que es cada una de estas obras. Por eso es importante que ustedes cuando hagan esos dibujos nos expresen claramente, los pueden hacer inclusive con dibujos que hagan en su cuaderno bitácora, que después lo armen como imágenes. Y de eso si pueden hacerlo preferiblemente a través de una presentación que resuma las imágenes de esos dibujos. Bueno, pueden hacerlo en dos, tres o cuatro imágenes que expresen y que esas imágenes expresen lo que es el proyecto de la maqueta. O sea, la primera aproximación a esa visión. Un poco eso que vuelvo al ejemplo de esa, me parece bien ilustrativo del ejemplo que nos ilustra Le Corbusier con los dibujos que hizo Adriana de Tívoli. O sea, eso lo veremos en esa primera corrección, un poco para ver esa aproximación. Y después vamos a ver una sesión presencial que es una especie de pre-entrega final, que va a ser una segunda corrección de dibujos y maquetas, que esa sí la vamos a hacer presencial un poco para ver la cualidad y la materialidad de esa maqueta, que la vamos a hacer en la facultad el próximo 20 de junio, que esa sería una pre-entrega. Y después ya tendremos una sesión de representación final en la cual hablaremos ya sería, vamos a decir, la entrega final, pues, que la vamos a tratar de hacer en dos sesiones, una y vemos ya cuando estemos ahí, y en función a lo que vayamos pensando, ¿cuál es la idea? Que ustedes para la entrega final tienen que sintetizar una lámina todo lo que ha sido la documentación, todas individuales. La percepción intencionada, la documentación, el análisis y los acercamientos a la interpretación y la maqueta. Pero van a ser láminas individuales. O sea que ya desde este momento todo el trabajo que queda de la entrega final es individual. El trabajo en pareja ya culminó con la fase de acción y análisis, y ahorita entramos en el trabajo de interpretación individual, inclusive de expresión individual. O sea que esas láminas finales también cada uno de ustedes tiene que presentar uno. Ok. O sea que vamos a tener al final 14 láminas, 14. No sé que alguno abandonen el camino, pero hasta ahorita están los 14 activos. Bueno, entonces esto es lo que quería hablar y comentarle esta última imagen que es bueno, celebremos a Villanueva y extensión a través de celebremos a Wright. Y le deseamos un feliz cumpleaños al maestro. Hoy 30 de mayo, que está cumpliendo 125 años de juventud. Bueno, un gran saludo. Bueno, ahorita como creo que todavía tenemos tiempo, fíjate que apenas llevamos menos de una hora. Yo quería que dedicáramos unos minutos para oír algunos comentarios del profesor José Luis, ver también si hay alguna pregunta, alguna duda. Y bueno, quizás si quieren que volvamos a alguna imagen para explicar algunas de las cosas que me han quedado claras. Bueno, entonces estamos abiertos a sus preguntas, pues. Muy interesante, Martín. Coincido contigo en cuanto a la valoración del trabajo de Sevi. Quien no es exclusivamente, sí se suma y es un importante representante de aquellos que suponen, interpretan, entienden la lectura como un problema de espacio antes que otra cosa. Yo sin embargo tengo un cierto dilema acá porque si bien es ellos cierto y además perfectamente aplicable de Wright,
a la que Sevi daba enorme importancia. Recordemos que él de su paso por Harvard y el doctorado que allí hizo, tomó a Wright como motivo de estudio. Su tesis al final se basa en la obra de Wright, haciendo énfasis en esa recurrente idea de que él manifestaba en cuanto al espacio como la esencia de la arquitectura. Pero decía que desafortunadamente no siempre tenemos la posibilidad de penetrar y experimentar a plenitud estas maravillosas obras de arquitectura. Muchas de las que tú acá has presentado, se trata de templos o edificios públicos de otro carácter. Allí sí, pero no siempre. Ese es el caso. Me pregunto si no existe algo así como el espacio urbano también. Lo cual nos hace reflexionar, inclusive llegar a la conclusión, hay otros que así lo definen, que la arquitectura es fundamentalmente un ejercicio de tipo urbano. Contradictorio en el caso de la obra de Wright. Entonces la casa de Cascada no es arquitectura, puesto que se localiza, como bien saben, en un bosque. Y no en una ciudad. Son dos visiones distintas de la arquitectura, definitivamente. Pero yo no descartaría la importancia que tienen otros elementos en el objeto arquitectónico, más allá del espacio, en cuanto a las repercusiones que eso puede tener en un ámbito urbano, generando espacios de otro carácter. Es como la casa de todos. De modo que consecuente con esa noción que tiene Sevi de la arquitectura, habría también profundizar un poco más en ello. Inclusive hasta debatir. No me atrevo a hacerlo, creo que sea el caso, pero insisto en que más allá del espacio que es esencial en arquitectura, por supuesto, la envolvente es importante, mucho más aún si se localiza en un contexto urbano. Subrayo, el hecho era admirador declarado de Wright. Inclusive mucho del conocimiento que tenemos, más allá de los previos, se lo debemos justamente a Bruno Sevi. Interesante entonces la liga que has pretendido establecer entre teorías y eventualmente el mismo Wright. Quería hacer ese breve comentario también a una reflexión. Ese espacio, definitivamente. Por la parte de eso, también el objeto arquitectónico tiene un impacto que vemos. Para la mayoría de nosotros que no tenemos la oportunidad de experimentar a plenitud estos espacios, también mucha importancia desde el punto de vista de su impacto urbano. Bueno, ese es el comentario que quería hacer. Sí, muy bien oportuno. Y yo coincido también contigo, José Luis. La visión de Sevi es limitada. Mucho esa visión del espacio interior y contradictoriamente él en su propio libro ese Saber ver la arquitectura, cuando se refiere a la obra de Wright, no habla nada del espacio interior de Wright. Fíjate que creo que tiene unas pocas imágenes de la casa de la Cascada, un poco para expresar cómo se podrían hacer quizá unos dibujos de poco feliz resolución, diría yo.
que muestran a la cascada, pero una fachada, sin ni siquiera hacer una representación dimensional, pero habla poco inclusive de eso que tú hablas de, hemos insistido mucho en las obras de la relación con su contexto, con la naturaleza, con el espacio exterior. Fíjese que y en ese caso la propia pensamiento, lo que yo llamo ese pensamiento crítico dialogal entre Villanueva y Sevin, esta cita que ahorita en pantalla. Fíjate que ahí Villanueva insiste, después de hablar de la importancia del espacio interior, espacio fluido, la matriz que envuelve vida, él también habla de que es del espacio adentro y afuera, que está hablando también del urbano, conceptual, que es fundamental. Y yo creo que eso es un tema que desde luego en las obras que hemos analizado habría que tenerlo en cuenta. O sea, no pensar que una interpretación crítica social se debe referir exclusivamente al exterior. También hay una relación con el contexto que es importante considerar. Creo que es bien buena la acotación que hace. Sí, factores que definitivamente explican más ampliamente el ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención, alguna acotación por parte de los estudiantes? ¿Se entiende bien esto de la interpretación y lo que se quiere hacer o tienen dudas? Nadie se atreve a hablar. Están todos conectados. Que a veces como me voy a la presentación, déjame bajar. Que a veces se me corta la... Ahí están. Están ahí. Yo ahorita que voy a cerrar la presentación porque... no, aquí las tengo, exacto. Bueno, están presentes varios. Está Diego Hermoso, Bel, Benny, Gabriel, Abel. Nadie quiere hablar ahorita. ¿O están... ¿Entendieron todo? ¿Tienen dudas? Profe Taber está haciendo preguntas por el chat. Están haciendo preguntas por el chat. Espera a ver. Una parte me queda sin internet y quedé con la duda de los dibujos y la entrega. Bueno, fíjense, vamos a hablar un poco de la entrega. Bueno, vamos a hacer varios niveles de aproximación a la entrega, a lo que va a ser la síntesis final. Una primera aproximación es hacer un dibujo que lo pueden hacer en su cuaderno bitácora o si quieren hacerlo, ahí pueden buscar los medios de representación que se sientan más cómodos. Si se sienten más cómodos trabajando en los programas, también lo pueden hacer. Pero la idea es que esos dibujos expresen de alguna manera lo que ustedes consideran lo esencial. Y como bien estábamos acotando, no necesariamente referido al espacio interior, puede ser también a la visión de la edificación con texto, o lo que es la composición general de la edificación y los espacios que genera, o sea, siendo más coherente con lo que no decía Villanueva de lo que es la arquitectura es arte adentro y afuera, en lo cual hay una esencialidad del espacio interior, pero hay que considerar el exterior, pero básicamente a través de dibujos. Y ustedes en esos dibujos tienen que plantear por lo menos uno que diga, bueno, y mi propuesta para la maqueta de interpretación crítica espacial es y lo hacen a través de un dibujo, preferiblemente a mano. Quieren hacer también con su... Se sienten más cómodos trabajando con los programas, se pueden hacer con los programas. Pero que exprese esa idea de la maqueta. O sea, y si quieren hacerlo inclusive con una primera aproximación de la maqueta, lo pueden hacer. Ustedes dicen, mira, yo lo que he visto que mi maqueta es este objeto que yo veo en la casa, o conseguí un objeto, mira, esto me recuerda la esencia de esa edificación, y yo lo voy a hacer con estos elementos. Inclusive hablar un poco en ese proyecto de la maqueta con qué materialidad la harían la maqueta. O
por eso digo que es todavía una preentrega para que tengan que elaborar una maqueta, que tiene toda una elaboración, sino más bien una aproximación. Esa va a ser para estas correcciones, muy llamado, que vamos a tener en la próxima sesión referida a las obras de Wright y en la segunda sesión referida a las obras de Villanueva. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Otra pregunta que yo tengo particular es que, ok, usted está hablando de que nos vamos a separar, es decir, tanto mi compañera como yo vamos a tener que hacer esta aproximación, síntesis espacial para cada obra, es decir, para la de Fernando Wright y la de Villanueva, ¿correcto? Claro, lo que no quiere decir es que ustedes no, si ya armaron un equipo y se sienten cómodos trabajando en equipo, bueno, pueden conversar entre ustedes. Oye, mira, ¿qué viste tú de esta edificación? Pero sí, va a ser muy difícil, y lo vimos. Creo que hay muy pocos casos, puede haber alguno, me recuerdo ahorita, por ejemplo, el de Tacha Kinaki y su compañera. Sí, ya sé, perfectamente. Me acuerdo que cuando ustedes hablaron del Instituto Botánico, voy a dar como ejemplo, prácticamente ustedes hablaron del mismo espacio, pero visto desde dos puntos de vista, que es un patio central. Sí, Ese refiere un mismo espacio, pero de alguna manera tienen como dos interpretaciones, porque hay uno que lo ve arriba, otro de abajo. Y la idea es que ustedes puedan también pulsar cuál es la visión individual que tiene cada uno de ustedes con respecto a estos espacios. Y cómo lo van a representar. Por eso les digo que si ustedes tienen alguna duda sobre los espacios, pueden volver, como les digo, esa espiral que hemos hablado, de la cual nos hemos referido en algunos momentos a lo largo de las exposiciones. Esta espiral, ¿qué quiere decir? Que es un proceso en el cual ustedes pueden ir y venir en ese ascenso, descenso de esa espiral, de esa figura helicoidal que sintetiza un poco ese proceso de diseño. Y eso sucede mucho cuando uno está en proceso de diseño. Cuando está diseñando una casa, por ejemplo, tiene ya bastante avanzado su interpretación de lo que quiere hacer, y se da cuenta de que falló una medida. Oye, espérate, este lindero aquí, esta altura con respecto a la edificación, yo como que lo tengo malo, no me cuadra, tengo que ver, a ir a la documentación, mire, que tuve un error aquí que no era exactamente la documentación del terreno que hice levantamiento del terreno, no coincide, este plano no coincide con la realidad. Entonces tengo que corregir mi propia labor de documentación. Entonces quizás ustedes también tienen que volver, caso de las relaciones seguramente van a tener que volver, y quizás volver a hacer unos nuevos dibujos de interpretación. Yo en una segunda visita, después de la conversación que tuvimos, cuando lo presenté, de lo que he visto de mi compañero, etcétera, yo creo que me faltó verdaderamente analizar más esta edificación. Vuelvo y mejor. Por eso les digo que quizás en el trabajo, especialmente en la obra de Wright, un equipo decía, mira, pero aquí no faltó, por ejemplo, ahorita recuerdo esta casa, y corrígeme José Luis, una que es de la primera casa que tiene un garaje que es así como muy neoplasticista, que es de principios de finales de 19 principios de la primera casa de Wright. La casa freaky. La casa freaky. Esa casa, la representación que hicieron ustedes, no sé si aquí estarán miembros de ese equipo, sino después que lo puedan oír en sesión presente. Ahí te hicieron una serie de observaciones porque no se aproximaron al espacio interior, un espacio doble altura que se expresa en fachada, granal, que no lo lograron. Entonces quizás ustedes tienen que volver a ver las fotos, planos y tal, y además que también les falló hacer un modelo de eso que permita expresar ese espacio interior.
Entonces hay algunos de ustedes que tuvieron limitaciones y se les hicieron observaciones a la hora de la adopción. Entonces les va a tocar para una buena síntesis, una buena interpretación, volver a la adopción, o sea, corregir los errores que se les señalaron. ¿Está claro esto? Sí, profe. Ok. Procurar una visión más detallada. Sí. Exacto. Sí, yo recuerdo de lo que por cierto, por valorarlo, el equipo de la casa Robin, no sé si están aquí presentes. Sí, profe. Okay. Bueno, estoy yo. Fíjate, a mí me pareció interesante que esto lo tomaron porque fíjense que la adopción no es solamente de plan, bien de citas. Una referencia que hacen algunos autores que dicen que bueno, esa casa por la autoprotección que tiene para ubicarse en un contexto urbano donde trata de liberar el contexto exterior para no crear un tema de relación de intromisión en la idea de la casa genera como una especie de muro de protección y su imagen como de un barco, una cosa que se autoprotege del exterior. Y hicieron como, trataron de hacer como de alguna manera hay un esbozo de interpretación. Claro. Quizás no hay esa idea del barco y tal, quizás puede ser como muy folclórico. Si esa idea de la casa que genera una espacialidad interior, pero al mismo tiempo una autoprotección del exterior a través de las alturas y los muros exteriores, manejado de esa manera tan magistral, eso es un elemento evidentemente acentuador. Yo creo que fue uno de los ejemplos que lo expresó de una manera clara. Sí. Muy bueno. Sí. Entonces, esos son los elementos que retomar, valorar las cosas que se le señalaron como efectivas y otras en las cuales se le señalaron limitaciones, tratar de superarlas. Este es un magnífico ejemplo como entorno, el contexto urbano determina Exacto. El diseño, exactamente. Exacto. Sí, bueno, fíjate que viendo este ejemplo que yo le señalaba del caso de una experiencia que hemos tenido en semestres interiores, donde hemos hecho estas aproximaciones de las torres del parque de Salmona. Claro, decir, bueno, mira, importante es la espacialidad exterior, ¿cuál es el espacio exterior ahí? ¿Cuál es el espacio exterior? ¿Cómo es eso? Que el espacio urbano es el que determina, pero hay también el hecho de que son unidades de vivienda que también tienen presión como elemento formador. Entonces hay esa relación como dice de la dentro y de la afuera. Y como tú dices, José Luis, a veces determina inclusive más para el resultado el contexto donde tú ubicas y la relación con el exterior. Exactamente. Yo tuve la feliz oportunidad de visitar las torres del parque, la oficina de Salmón, aquí fue muy cortés con un estudiante, visitarlo. Una explicación de lo más detallada, desde las alturas. Memorable visita. Qué maravilla. Gracias a Silvia Arango, que coordinó. Sí, nosotros también tuvimos varias oportunidades, bueno, con esta relación que se a través de los SAL. Tal cual. Yo me acuerdo haber estado en las torres del parque, pero la visité sobre todo esa relación con el parque, las áreas inferiores, pero no tuve la oportunidad de subir a los apartamentos y ver la de la oficina de Salmón estaba en el último piso de la torre más alta. Una vista espectacular de las torres y el conjunto. Maravilloso. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Salmón, por cierto. En esa oportunidad fui con Macías Pinto, porque en ese momento era una invitación que se hizo a varias universidades. Y yo en esa época trabajaba de director de extensión allá en la Facultad de Arquitectura y él era Menares. Y como él no pudo ir, me mandó a mí. Entonces fui con Macías Pinto, que en ese momento era decano de Vargas. Exacto. Y Pedro decano fue
Y recuerdo que nos recibió Salmona, pero en ese momento estaba desarrollando el conjunto de la Candelaria. Entonces él lo recibió en la oficina de obras de ahí, que por cierto me llamó la atención, y esto que hablamos ahorita de los elementos referenciales. Él ahí en su oficina, yo no sé si los estudiantes se ubican, pero el arquitecto Rogelio Salmona, él desarrolló un sector tradicional de Bogotá, la Candelaria, un conjunto de viviendas que se desarrollan alrededor del patio central, ¿no? Entonces él tenía en su oficina como una especie de vitrina con vidrio, y ahí tenía varias postales y fotografías como ahí, como que él tenía como un collage de imágenes. Y una de ellas era la reorganización del silencio. Entonces lo llamó, oye, pero esta no, es que para mí Villanueva me parece importante, y el silencio yo lo considero un elemento para aprender. O sea, que de alguna manera fue para él una enseñanza el conocer también y la obra de para esa obra que desarrolló Tano. O sea, que esa cosa que hablamos a veces de la sintonía y de los proyectos que están presentes. Buenísimo. Sí. Bueno, entonces hay alguien más por ahí que, bueno, si no hay nadie más, yo la verdad que agradecería que pudiéramos terminar la sesión de hoy aquí, hoy temprano, porque ahorita estoy en la casa, hice la transmisión de acá, pero tengo que ir a almorzar, que una sesión por estudiantes que vienen de Valencia, y casualmente que vamos a visitar varias obras pues vienen un transporte y vamos a acompañarlos a varias obras de Caracas, de Silencio. Vamos a ir al Tolar. Qué bueno. Y bueno, tengo que trasladarme hacia allá. Por cierto, una visita que le espero ofrecerla para el próximo semestre, los estudiantes que vamos a trabajar en el próximo curso, dedicado a la vivienda, porque en agosto se cumplen los 80 años de inauguración del silencio. Y hemos hablado de hacer una serie de actividades en esa celebración. 80 años ya. Y perdona, pregunta, ¿cómo está Jimmy? Bueno, él está bastante mayor, pero cierra sí. En estos días un encuentro, hay una empresa de muebles de Caracas que hace encuentros. A veces se llama Colectania. Entonces ellos hacen encuentros. Y uno de esos me conseguía a Jimmy Al conversando y está bastante bien. Bastante mayor, pero está lúcido y tiene más de 80 años. No, 90. Más de 90. Sí, es que hubo piado, pero yo también. Sí. No, pero sí lo vi lúcido y bastante consciente. Qué bueno. Sí, inclusive estuvimos hablando de la posibilidad de que coincidíamos en esta visita que nos pudiera acompañar. Imagínese. Bueno, entonces, un saludo a todos. Nos despedimos y ojalá que haya logrado la grabación para ver si los que no pudieron asistir la puedan compartir. Vale, profe, gracias a los dos. Hasta luego. Maravilloso.